Siempre digo, lo que va a contar nuestro hermano es lo que Dios le dio. Nosotros escuchamos, quizá no hemos vivido eso, pero en algún otro aspecto algo hemos recibido de Dios. Así que podríamos todos nosotros dar testimonio, porque Dios hizo algo en nosotros. Amén. Pero en este caso vamos a escuchar a nuestro hermano. Veo que cuando pasan estas cosas, ¿no? Que usted dice, no es mi caso, esto no es mi caso. No importa que no sea tu caso. Tu hermano, mi hermano, nuestro hermano, él está contando lo que Dios hizo. Y eso es digno de ser exaltado. Vamos a aplaudir a Jesús porque Él hace obras reales. Lucas, venga acá. Un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, Lucas, bien, Lucas. Dios te bendiga. Me alegra verte, muy bien. Igualmente. Muy bien, Lucas. Adelante. Bueno, hermanos, buenas noches. Ahí está. Qué bendición, ¿no? Estar acá en la casa de nuestro Padre. Y bueno, hablando con el pastor de circunstancias, ¿no? que han pasado en mi vida en esta última semana, ¿no? Me invitó a compartir el testimonio. Me cuesta un poco hablar, digamos, acá enfrente, pero sí la verdad que me gusta tener la posibilidad, ¿no? de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque como mismo decía el pastor, cada uno de acá creo que tiene muchos ejemplos y muchas cosas determinadas, ¿no? que le han pasado y que podría estar compartiendo. Así que bueno, a mí me gustaría empezar compartiendo que la semana pasada fui despedido de mi trabajo, por lo cual yo estaba en un buen trabajo, en una buena empresa en sí, y me quedé sin trabajo. Así que eso era lo que yo le compartía al pastor, ¿no? Y en base a eso es que uno tiene que tomar o cómo enfrentar, ¿no? circunstancias de ese tipo. Pero ahora, teniendo en cuenta mi presente, creo que es importante contar cómo empezó mi camino, ¿no? en este tema de la confianza en el ¿Puedo interrumpir un segundito, sí, Lucas? ¿cómo no? Acá es importante, cuando Lucas me comenta que él se quedó sin empleo, como pastor uno lo acompaña a los hermanos en la vida, entonces Lucas estaba incómodo ahí y orábamos a Dios para que eso se ordene. ¿Cuántos saben que Dios escucha nuestra oración? Amén. Entonces Dios respondió. Entonces cuando viene esa noticia de Lucas, le dije, damos gracias a Dios, Lucas, porque vos no dependés de nadie. Aprendiste a hacer lo necesario para depender de lo que vos lograste en el tiempo con la ayuda de Dios. Exactamente. Así que esa noticia que él quedó desempleado no es derrota. No, por eso, pero por eso quería arrancar por eso, ¿no? Porque para cualquiera en sí es una noticia tremenda, es una noticia mala, ¿no? Que obviamente quedarse sin trabajo viendo las circunstancias que está en el país, que el dólar está por las nubes, que esto, que aquello, que el otro, muchas personas que estarían totalmente como que no tienen, ¿no? al Señor estarían totalmente confundidas o preocupadas o qué sé yo. No es el caso, pero por eso quería contar un poco, ¿no? cómo es que llegué al punto de no preocuparme, ¿no? Yo, por ejemplo, entendí o aprendí. ¿Acá? Ahí. Muy bien. Claro. Yo entendí o aprendí, ¿no? La importancia de ser fiel al Señor, ¿no? en los diezmos. Y yo lo más gracioso, yo le contaba al pastor que yo eso lo aprendí cuando yo estaba todavía en la iglesia católica. Yo en su tiempo fui católico, ¿no? Pero el Señor sabe, y ahí queda confirmado, que cuando uno busca, ¿no? de corazón al Señor, es como que el Señor te va mostrando los caminos, te va mostrando las cosas. Entonces, mediante un mensaje que me llegó una vuelta, yo estaba en oración, digamos, junto con mi mamá también, estábamos en oración, porque al empezar a leer la Biblia, empezamos a ver lo del tema del diezmo, empezamos a ver cosas, entonces a nosotros nos surgían dudas, porque bueno, en la Iglesia Católica no se habla mucho de este tema. Entonces estábamos en la búsqueda de eso. Una vuelta me llegó un mensaje con un versículo, con una palabra, no recuerdo en este momento cuál era exactamente, pero yo en ese mensaje yo entendí que correspondía, ¿no? dar el diezmo. Entonces, aún así siendo católico, aún así, sí que nadie me lo exigiera, pero con el entendimiento de la palabra y con la confirmación del Señor, empezamos a diezmar, ¿no? Entonces, ahí arrancó el asunto, ¿no? Por ahí quizás sin entender, ¿no? del todo, por ahí quizás obviamente con dudas, con cosas, pero la obediencia, ¿no? La obediencia y hacerlo. Y yo me acuerdo que hubo circunstancias en esa época que, no sé, eran
2 pesos y diezmaba 20 centavos, no sé. Era una cosa así. ¿Por qué? Porque también vale recalcar, ¿no? Por ejemplo, que tanto mi mamá como yo nos quedamos solos porque a los 9 años mi papá se fue de la casa en sí y bueno, junto con su partida se fueron también todas sus responsabilidades. Entonces, bueno, mi mamá tuvo que hacerse cargo en sí de esa circunstancia, ¿no? Entonces, capaz también cuando uno es más grande, ¿no? Por ahí, yo ahora, por ejemplo, que soy más grande, y te pones, ¿no? Un poco en ese lugar, es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado porque, lógicamente, muchas responsabilidades de golpe, muchas circunstancias que no tenías planeado, ¿no? Entonces, obviamente la circunstancia económica no era muy buena. Vamos a ser realistas. La circunstancia económica era difícil. Mi mamá buscó siempre, ¿no? Del Señor, siempre tuvo en su corazón, y por eso de vuelta recalco, el Señor busca un corazón y Él después te va a ir encaminando en cada cosa, ¿no? Aún así, digamos, el Señor nos bendijo siempre, y después vos podés verlo, ¿no? Vos después recién, ¿no? Cuando haces una perspectiva para atrás, vos recién empezás a reconocer dónde obró, dónde actuó, dónde estuvo. Mi mamá pudo conseguir un trabajo en sí, donde trabajaba 4 horas en sí de limpieza, y con eso podíamos vivir, podíamos comer, podíamos llevar adelante la vida. Yo pude estudiar, digamos, pude completar mis estudios y demás. Entonces ustedes fíjense, ¿no? Que con tan poco, pero a eso súmenle la bendición del Señor, claro, cómo realmente las cosas se multiplican, las cosas cambian, las realidades pueden ser distintas. Entonces, eso, por ejemplo, para mí, ¿no? Es un testimonio principalmente de que yo arranqué con nada, o sea, literalmente, prácticamente nada. Hubo momentos muy complicados, ¿no? Entonces, yo pude ver la mano de Dios, ¿no? En cada día, en cada cosa, en cada circunstancia. ¿Por qué? Porque nunca faltó nada. Nunca faltó nada, nunca hubo deudas, nunca hubo cosas sin pagar, nunca hubo responsabilidades esquivadas, porque eso también es algo muy importante. Pero claro, el Señor te da la sabiduría, te da los recursos, pero está también en nosotros tomar las medidas apropiadas, ¿no? Para saber cómo manejarnos. Pablo mismo lo decía. Pablo decía, yo sé vivir en escasez y en abundancia, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos de eso? Digamos que nuestra conducta no tiene que ser la misma cuando tenemos mucho que cuando tenemos poco. Tenemos que saber adaptarnos, tenemos que saber movernos, tenemos que saber qué decisiones tomar. Y esa sabiduría nos la da el Señor. Solamente nos la da el Señor, porque nosotros somos humanos, podemos dejarnos llevar por lo que creemos, por lo que pensamos, por lo que sea, ¿no? Pero el Señor nos da la sabiduría para administrarnos, para llevar adelante las cosas. También, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, a mí siempre me marcó, hay un versículo, ¿no? Que decía a Josué, que decía, esfuérzate y sé valiente. Siempre fue un versículo muy importante para mí. ¿Por qué? Porque marcaba 2 cosas principales. Primero que nada decía la parte del esfuerzo, ¿no? Es decir, hace algo. Es decir, movete. Es decir, mirá que va a costar, pero lo vas a lograr en sí. En eso consiste el esfuerzo, ¿no? Y también la parte de valiente. La parte de valiente es como que va a haber cosas que te van a dar miedo, va a haber cosas en las cuales te va a costar tener la seguridad, pero sé valiente. ¿Por qué? Porque el Señor te está respaldando. Y yo me acuerdo mucho de esa parte de valiente, me acuerdo, ¿por qué? Porque mi mamá me había hecho hacer un curso de reparación de computadoras, digamos, y claro, los primeros trabajitos, digamos, que hacía eran, la verdad, riesgosos. ¿Por qué? Porque las computadoras son caras. Entonces, yo sabía que si yo rompía alguna cosita, pelaba algún cable que no era correspondiente, después esa computadora había que pagarla, digamos. Entonces, a mí me queda siempre asociado de esa parte, porque yo realmente con mucho quickie, digamos, sí, hacía, ¿no? Mis primeras reparaciones. Y bueno, el Señor bendijo eso, ¿no? Bendijo las reparaciones, bendijo, después tuve clientes, después me expandí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cada cosa, como yo siempre digo, yo veo, ¿no? La mano de Dios
abriendo puertas, porque dice el Señor, que dice que traigamos, como decía Tato recién, traigamos los diezmos y ofrendas al alfolí y probadme en esto, que abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ni siquiera dice que va a ser justo, ni siquiera dice que va a ser ahí hasta lo que necesite, dice que va a sobreabundar, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Que las ventanas pueden estar abiertas, pero si nosotros no actuamos sobre esas ventanas en sí, difícilmente obtengamos la bendición correspondiente, ¿no? Porque el Señor es alguien que quiere que nosotros obremos, que nosotros creamos, que nosotros hagamos, que nosotros trabajemos, porque el Señor recompensa al esforzado, digamos. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta, ¿no? Es decir, el Señor te va a abrir, y yo les puedo garantizar que te va a abrir montones de puertas, montones de oportunidades que vos no las pensás, no las entendés, pero están. O sea, en algún punto aparecen, en algún punto están. Y vos tenés que tener la valentía, pero por sobre todas las cosas tenés que tener la confianza de que el Señor puso esa puerta ahí, de que el Señor abrió ese camino, porque muchas veces a mí me ha pasado de tener miedo a afrontar responsabilidades nuevas, a afrontar oportunidades incluso, porque uno cree por ahí que no las puede llegar a hacer o que le puede salir mal o algo así. He aprendido mucho y justamente esto es lo que me lleva, ¿no?, al día actual. Yo hoy me encuentro desempleado, la verdad. Y a ver, yo soy como ustedes, es decir, yo puedo tener un pasar mejor de lo que era en mi antigua circunstancia, pero yo tengo que trabajar igualmente. O sea, como todos los que estamos acá, todos necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque hay cosas que pagar, hay cosas que tenés que comer, tenés responsabilidades, digamos, que cubrir y demás. Pero yo, por ejemplo, yo estoy confiado, porque yo en cada cosa que he hecho siempre he buscado la dirección del Señor. Él sabe que yo soy fiel en sí, en la medida en que puedo. Él sabe que yo trato siempre de buscar su voluntad. Sabe que trato siempre de reflejar también mi conducta en mi trabajo, porque bueno, yo fui despedido, pero bueno, fueron unas circunstancias también medio complicadas, que no fueron del todo justas tampoco, ¿no? Pero yo siempre, más allá de que honestamente tenía muchas ganas de mandar a pasear a cierta gente, digamos, superior mío, pero siempre traté de poner, ¿no?, la voluntad del Señor. Entonces, bueno, yo por ejemplo ahora me encuentro sin trabajo. Pero yo estoy tranquilo, hermanos. O sea, yo estoy tranquilo, repito, no porque me sobre, no porque tenga una barbaridad de dinero, sino porque yo sé que el Señor tiene el control de todo. Yo creo y confío que el Señor suple todas las necesidades. Amén. Que no llega nunca tarde, porque a veces nos parece que está como dormido, que está ahí, que mirá que se vence esto la semana que viene, ¿eh? Y entonces, ¿no? Pero ¿saben qué bueno realmente que es poder descansar en ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, en mi caso, por ejemplo, fue un camino largo, bueno, fueron más o menos 14, 15 años, de entendimiento, de vivir. No fueron, honestamente, hay muchas cosas que yo en su momento yo le decía al Señor que no tenía ganas de estar viviéndolas, no tenía ganas de estar pasando por eso, porque son situaciones feas, o sea, convengamos que son situaciones difíciles, ¿no? Pero esas situaciones, ¿no?, son las que después te dan la sabiduría, el entendimiento y te ponen acá enfrente justamente con la voluntad de hablar de lo que el Señor ha hecho en la vida de uno, ¿no? Y que es muy importante confiar, es muy importante hacer, eso siempre ténganlo en cuenta. Yo en ningún momento me quedé tampoco de brazos cruzados, orando simplemente y diciéndole al Señor, Señor, no tengo trabajo, bueno, no sé, mandame algo de algún lado. No, yo me he postulado a un montón de trabajo. De hecho, mismo ahora tengo igualmente trabajos por mi cuenta en sí, así que no es que si bien perdí, lógicamente, mi trabajo, no es mentira, perdí mi entrada principal ni hablar, pero tengo otros trabajos, tengo otras cosas, ¿no? Entonces, siempre yo estuve moviéndome, confiando de que el Señor iba a abrir la puerta, iba a propiciar la circunstancia. Además, de hecho, es terrible. A mí ya no me sorprende, pero por ejemplo, no sé, me llega un mensaje de un cliente, literalmente, o sea, yo me quedé sin trabajo, me llamó una persona dueña de un supermercado que justo tuvo un problema con unas balanzas que son muy complicadas. Yo soy programador, bueno, sí, no sé si lo dije, pero bueno, yo soy programador.
justo, ¿no? Y me dijo, ¿sabés que si tenés tiempo, qué sé yo? Porque tengo que contactarme con una persona importante de la fábrica de estas balanzas. Y yo le dije, ¿sabés que justo tengo tiempo, no? Entonces es como que le digo, a mí ya no me sorprende, a mí me causa gracia. Y a mi esposa también le causa gracia, ¿no? Porque es como que ya en un punto, vos ya entendés, ¿no? Como que vos tranquilo, nada pasa. O sea, nada pasa, pero de vuelta, muy importante, no nos quedemos tampoco de brazos cruzados, no nos quedemos esperando así, diciendo, no, el Señor ya va a proveer. No, digamos, vamos, avancemos, hagamos nuestra parte. Amén. Y el Señor ahí va a proveer, ¿no? El Señor, siempre me acuerdo de esa comparación que decían del granjero, ¿no? Del granjero que oraba por lluvia y el que, nada, había dos granjeros, uno que oraba por lluvia, los dos oraban por lluvia, pero uno se puso a preparar todos los surcos, plantó todo, qué sé yo. En el momento de llegar la lluvia, ese granjero fue bendecido. El otro solamente oraba y no hizo nada, vino la lluvia, pero él no tenía nada preparado. Entonces, si justamente nosotros oramos, confiamos de que el Señor va a bendecir, va a abrir puertas, va a darnos lo que necesitamos, hagamos también lo que nos corresponde. Amén. Amén. Así que bueno, yo como les digo, gracias a Dios me ha dado la oportunidad, ¿no?, de compartir esto con ustedes. Gracias. También, una cosa que me olvidé de mencionar, en un matrimonio, por ejemplo, también es muy importante, ¿no?, que los dos estemos en la misma sintonía, porque lógicamente esto no podría ser tampoco si mi esposa no estuviese apoyándome, no estuviese respaldándome también en las decisiones, porque ojo, a veces algunas decisiones son un poco más complicadas, porque hay algunas cosas que tenés que hacer que requieren una cierta inversión, ¿no? Hay algunas cosas, pero bueno, son puertas que se abren y son decisiones que yo tomo, pero que afectarían también a mi esposa. Entonces, es muy importante también eso, que en el matrimonio haya ese apoyo, haya esa confianza mutua, ¿no? De tirar para el mismo lado. Gracias. Que en realidad también, aparte de tirar para el mismo lado, también es confiar justamente de dónde vienen esas oportunidades, de dónde viene eso, ¿no? Entonces, es muy importante también recalcar eso, sobre todo en un matrimonio, de contar con la ayuda de tu cónyuge, digamos, para poder llevar adelante esas cosas, porque también si uno de los dos es derrochador o que no tiene el entendimiento, digamos, alineado, y va a estar complicado. Jesús mismo dice, un reino dividido no puede prevalecer, claro, ¿no? En cambio, justamente, si los dos tenemos la alineación que nos da el Señor, eso es otra cosa. Así que bueno, hermanos, yo la verdad podría hablar, porque tengo un montón de cosas que podría contar, pero no quiero extenderme tampoco demasiado. Realmente espero que le haya sido de bendición. Claro que sí, claro que sí. Lo único que quisiera es, como les digo, que crean y que hagamos el esfuerzo, que hagamos el trabajo de hacer lo que nos toca, digamos, y realmente descansar en que el Señor va a hacer lo que Él prometió. Amén. Y que la bendición va a llegar y que ese trabajo va a llegar y que ese sueño que tienen se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo decretó si nosotros nos esforzamos y si nosotros somos obedientes. Amén. Así que bueno, hermanos, Gloria, eso es lo que tengo para... Vamos a darle un aplauso a Jesús. Gracias, Lucas.